Los cuadros de los excontralores Carlos Polit y Pablo Celi en el salón de sesiones de la Contraloría fueron cubiertos para rechazar sus actos de corrupción. La comisión que elabora los informes sobre las reformas legales relacionadas con la consulta popular quedó conformada sin los nombres que propuso el oficialismo. El IES realiza cambios para facilitar la afiliación de migrantes. Con un pago mensual de hasta $80 podrán acceder a créditos y otros beneficios. Un estudio alerta sobre el uso de vapeadores o cigarrillos de vapor, porque pueden provocar cáncer y tener los mismos efectos que el tabaco. El gobierno de Daniel Noboa busca un vocero presidencial en medio de una nueva estrategia de comunicación en la que los ministros serán más visibles y dialogarán con la prensa cada semana. El Colegio Médico Provincial del Guayas pide mejorar las condiciones de seguridad de los médicos rurales y asegura que entre abril y mayo recibió 60 denuncias de doctores que fueron víctimas de extorsión, amenazas y robos. Una investigación de 6 años desató un escándalo en Reino Unido al revelar que 30.000 personas fueron contaminadas con VIH y hepatitis C por el uso de sangre contaminada llevada desde Estados Unidos entre 1970 y 1990. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo este martes 21 de mayo. Comenzamos ahora con la información. Los retratos de Carlos Polit y Pablo Celi fueron ocultados en la Contraloría General del Estado. El acto simboliza la vergüenza que significó su paso por esa institución. Los exfuncionarios fueron sentenciados por corrupción. Fabiola Santana cubrió el evento. El Salón de Contralores colecciona los retratos de los 41 funcionarios que dirigieron la institución desde 1927. Es un espacio emblemático en el 7º piso de la Contraloría General, donde se realizan reuniones protocolarias con otras instituciones y de la función de transparencia. La Asociación de Servidores, que reagrupa a 2.300 trabajadores, resolvió que Carlos Polit y Pablo Celi son un símbolo de vergüenza para la institución, por lo que con el aval del actual Contralor Mauricio Torres, decidieron ocultar sus retratos en un acto público. Fueron cubiertos con trozos de cartulina negra y una franja roja con la leyenda: persona no grata para la Contraloría General del Estado, vergüenza nacional. Dos excontralores que han hecho mucho daño al país y han dañado la imagen de la Contraloría. Deja un mensaje claro a los servidores públicos a nivel nacional: que la Contraloría respalda el trabajo técnico y que marcamos distancia del camino fácil, porque deja en evidencia una penosa realidad: que la corrupción solo acarrea vergüenza, dolor y humillación para quienes la eligen. Además del acto simbólico, la Contraloría dice trabajar casa adentro para evitar nuevos casos de corrupción. Por un lado, investiga el incremento de patrimonios de sus funcionarios y por otro, controla que no se permita que las investigaciones caduquen. Ahora una forma de adoptar, diríamos, la eliminación de estas glosas es guardándose los informes, haciéndolos caducar. Encontramos bastantes informes. Estamos ya trabajando en auditoría interna. La Comisión de Fiscalización inició el proceso de juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los exvocales Javier Muñoz y Maribel Barreno. El interpelante es Jorge Peñafiel de Construye, quien los acusa de irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional y de aprobar resoluciones sin respetar el sistema de votación. Terán y Muñoz están detenidos, por lo que la presidenta de la mesa anunció que solicitará al SNAI y al Ministerio del Interior las garantías para que puedan acudir presencialmente en la etapa de audiencias. El proceso tomará un mes. La comisión multipartidista que tramitará los proyectos de ley remitidos por el presidente sobre la consulta popular ofrece que hasta en 30 días tendrá listos los informes para los 2 debates. Sus 5 miembros se reunieron hoy mismo luego de su conformación. 5 legisladores afinarán las reformas de la consulta popular.
La Asamblea los designó para integrar la comisión multipartidista que debe tramitar las leyes propuestas por el presidente sobre la consulta de abril. La nueva mesa, elegida con 88 votos, será temporal y le integran Carlos Vera del Partido Social Cristiano, Patricia Mendoza de la Revolución Ciudadana, Steven Ordóñez de ADN, Catalina Salazar de Construye y Lucía Pozo por los independientes. El oficialismo se opuso porque quería otros integrantes, incluido el legislador de su bancada. Propusieron que en lugar de Steven Ordóñez vaya Inés Alarcón. Tampoco estaban de acuerdo con que Lucía Pozo sea la representante de los independientes. Proponían a Rafael Dávila. Si hay incomodidad por parte del sector gubernamental específicamente, lamentamos mucho, pero aquí estamos para ejercer una representación democrática de todos los sectores, inclusive de quienes creemos que se pueden hacer las cosas mejor. Las preguntas de la consulta popular daban a la Asamblea 60 días para tramitar las normas. Hoy les quedan 50. Los comisionados confían en que en un mes las reformas pasarán los 2 debates. Entre los temas que esta mesa tendrá que tratar están el endurecimiento de penas, que los presos por delitos graves cumplan la totalidad de la pena, extinción de dominio, tipificación del delito de tenencia de armas militares o policiales y que las armas incautadas a la delincuencia pasen a la fuerza pública. No se puede básicamente irnos más allá de lo que aprobamos el último 21 de abril como consulta popular y referéndum. Lo que tenemos que hacer es instrumentar y adecuar a la norma o a las normas que guarden relación para que esa norma se aplique de manera rápida, precisa, eficaz. La comisión se reunió este mismo martes de manera virtual y nombró a sus autoridades. La vacuna contra el COVID-19 se aplicará desde este jueves a niños y grupos prioritarios bajo un nuevo esquema. Recibirán la dosis una vez al año, principalmente en los meses previos a la época de lluvia. Adriana Bermeo con más detalles del anuncio. A partir de este jueves, la vacuna contra el COVID-19 vuelve. Estará disponible en los centros de salud del país, pero se aplicará bajo un nuevo esquema, una vez al año, a grupos vulnerables y de riesgo. Niños desde los 6 meses, adultos mayores a partir de los 65 años, mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades crónicas, catastróficas o terminales sin importar su edad, personal de salud, militares, policías y bomberos. La vacuna contra el COVID-19 se aplicará conjuntamente con la de la influenza, desde noviembre hasta marzo, justo antes de que inicie la época de lluvias. Solo por este año, las dosis se colocarán desde mayo hasta que se agoten las 250,000 dosis que tiene el Ministerio de Salud. Hasta diciembre del año pasado, la vacunación contra el COVID-19 se aplicaba en un esquema de 5 dosis, 2 obligatorias y 3 refuerzos a partir de los 3 años de edad. La decisión de que las vacunas contra el COVID ya no sean para todos se tomó con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todos aquellos que recibieron su vacuna esquema primario, independientemente de la marca de la vacuna que hayan recibido, tienen una protección y tienen su memoria inmunológica. Para que se aplique la vacuna solo es necesario presentar la cédula de identidad. El Ministerio de Salud compró 500,000 dosis por $8 millones. Las primeras 250,000 llegaron hace 2 semanas. Está previsto que las restantes se reciban a partir de julio. Este martes el presidente Daniel Noboa retomó actividades en el país. Asistió a un evento público para financiar proyectos contra la desnutrición crónica infantil. Paul Romero informa que durante este acto se reforzó la seguridad. Daniel Noboa retomó sus actividades en Quito después de su gira de 6 días por Europa. Este martes asistió al lanzamiento de 13 proyectos de inversión con incentivos tributarios de $10 millones anuales para que las empresas privadas ayuden a combatir la desnutrición crónica infantil. El evento se realizó en el Parque de Guápulo, nororiente de Quito. Noboa llegó con 25 minutos de retraso en la caravana presidencial de 7 vehículos blindados, 2 patrulleros y rodeado de un cerco de seguridad de primera línea de más de 15 agentes del Grupo Especial de Operaciones de las Fuerzas Armadas. El área fue militarizada. Decenas de soldados encapuchados con fusiles de largo alcance cercaron todos los espacios del parque. Asistieron 150 invitados. El control fue riguroso. Los equipos de la prensa fueron olfateados por un perro de la Casa Militar experto en detectar explosivos.
En el parque se colocaron 2 carpas gigantes para cubrir un perímetro de 150 metros que lucía lleno. En 2 pantallas se proyectaron videos de los proyectos de inversión. El presidente habló 4 minutos, de forma pausada y sin teleprompter. Mientras tanto, su seguridad se comunicaba para alertar los movimientos del mandatario. A los empresarios les invitó a invertir en proyectos de agua potable, bienestar social, infraestructura y salud en las ciudades de mayor impacto por la desnutrición crónica infantil. Los contribuyentes que aporten a programas sociales de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil tendrán un incentivo tributario del 150% adicional sobre el monto de los patrocinios. Esto significa que las empresas pueden deducir una cantidad mayor de su base imponible en el impuesto a la renta. Novoa estuvo menos de 30 minutos en el parque de Guápulo y antes de retirarse visitó los stands de las empresas interesadas en participar en los proyectos. Irán realiza las primeras ceremonias fúnebres del presidente Ebrahim Raisi con una procesión en Tabriz, región donde murió en un accidente de helicóptero. En otras localidades hubo también más homenajes. Decenas de miles de iraníes se congregaron en las calles de Tabriz, en el noroeste del país, para dar el último adiós al mandatario Ebrahim Raisi y las otras víctimas del accidente aéreo del domingo. Un camión llevó los 8 féretros cubiertos con la bandera iraní. El vehículo cargó los restos del presidente, del ministro de Asuntos Exteriores, del gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, de un alto clérigo de Tabriz, un funcionario de la Guardia Revolucionaria y 3 miembros de la tripulación. A la par, en otras ciudades se realizan homenajes póstumos. Está previsto que los ataúdes sean trasladados a Teherán, donde mañana el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, dirija las oraciones en otra ceremonia de despedida y luego se realice una nueva procesión. Ahora los restos del presidente son trasladados a la provincia de Jorasán del Sur, en el este, y luego a su ciudad natal, Mashhad, donde será enterrado por la noche. Todos los aliados de Irán, incluido el movimiento palestino de Hamas y el libanés Hezbollah, ofrecieron sus condolencias y se unieron a los homenajes. El gobierno no ha detallado aún la causa del accidente del helicóptero, ni ha sugerido que existiera un sabotaje que lo derribara. Una persona murió y 71 resultaron heridas por las turbulencias en un vuelo de Londres a Singapur. Los pasajeros que no tenían puesto el cinturón de seguridad salieron disparados contra el techo. Ileana Suárez con las imágenes. La nave de Singapore Airlines, con 211 pasajeros y 18 tripulantes en la ruta Londres-Singapur, llevaba 11 horas en vuelo cuando entró en una zona de turbulencias y en medio de bruscas sacudidas descendió 1.800 metros en solo 3 minutos. Varios pasajeros que no tenían abrochado el cinturón de seguridad salieron volando. Sufrieron lesiones desde golpes hasta cortes en la cabeza y uno de ellos, un británico de 73 años, murió. El avión hizo un aterrizaje de emergencia en Bangkok, capital de Tailandia, donde los equipos de emergencia acudieron para asistir a decenas de heridos. 18 fueron hospitalizados. Ahí pudo verse cómo la cabina de pasajeros quedó seriamente dañada por este incidente. El IES promueve la afiliación de los ecuatorianos en el exterior. Este martes la institución lanzó un programa que simplifica el proceso para migrantes. Todos los trámites son en línea. Adriana Bermeo explica los pasos. El IES busca incrementar su número de afiliados. Ya lo hizo con los jóvenes. Ahora propone a los migrantes que afilia desde el 2014 2 cambios incluidos en el programa Afiliación Segura en el Exterior que se lanzó este martes. 1. El registro de la cuenta bancaria y la actualización de datos que sirven para acceder a los servicios de la Seguridad Social se podrán realizar ahora en la página web. Antes era obligatorio hacerlo de manera presencial. Y 2. La información sobre la afiliación para migrantes que estaba dispersa ahora se encontrará toda en un micrositio. Ahí se pueden afiliar y gestionar créditos. También hay un acceso directo a WhatsApp para recibir asesoría inmediata en cualquier trámite o se puede llenar un formulario para solicitar ayuda.
Los migrantes pueden afiliarse sin importar su condición legal. Solo se necesita el número de su cédula y pagar mensualmente un mínimo de $80.96. Si son jóvenes entre 18 y 24 años, el monto es de $52.37. Los beneficios son préstamos hipotecarios y prendarios, pensión jubilar y por discapacidad, cobertura de salud para hijos menores de 18 años y para el afiliado cuando se encuentre en el país, auxilio de funerales y Montepío. El IES cuenta con convenios internacionales para que el migrante obtenga una jubilación conjunta con el país donde reside. En la lista están España, Portugal y Chile. Con Canadá, Suiza y Estados Unidos se gestionan acuerdos. No se suma en dinero, solo se suma en tiempo. Luego, cada país paga lo que le corresponde. España paga por 20 años y Ecuador paga por 10. Hacemos un cálculo proporcional y recibiría 2 pensiones proporcionales por ambos países. El IES tiene 20.000 afiliados en el exterior. Con este programa quiere cerrar el año con 30.000. El Ejecutivo rediseñó la estrategia que apunta a la reelección presidencial de Daniel Noboa. El Ministerio de Gobierno trabajará con las gobernaciones para poder fortalecer al oficialismo, donde ganó el no en los últimos comicios. Paul Romero con más detalles. El gobierno rediseñó la estrategia política para buscar la reelección presidencial de Daniel Noboa en 2025. A 9 meses de las elecciones, el oficialismo trabaja en algunos frentes para conseguir ese objetivo. Empezó con el cambio de timón en el Ministerio de Gobierno con la designación de Michele Sensi Contugui, quien además controla el Centro de Inteligencia del Estado para fortalecer la presencia del presidente en las provincias. El ministro ha dicho que el Ejecutivo quiere reconectarse en territorio con sus habitantes, es decir, con los electores, por medio de los gobernadores. Para este propósito, el gobierno quiere ejecutar obras en las provincias según lo presupuestado en el Plan de Inversiones de 2024. Por ejemplo, 158 millones para desarrollo amazónico, 104 millones para concluir obras del terremoto de Manabí y de 2016, 54 millones para infraestructura educativa, 43 millones para vivienda. En total, destinará 1.734 millones para proyectos de inversión. Se mantendrán los bonos de asistencia social como el de desarrollo humano, pensión de adultos mayores, nutrición infantil. Los proyectos se ejecutarán a escala nacional, según fuentes oficiales, con prioridad en 8 provincias, en donde Noboa perdió las elecciones en 2024, 2 en la Amazonía y 6 en la costa. El otro frente es el de seguridad, en el cual operará con el mismo equipo de ministros. La estrategia contra el crimen organizado tampoco variará, mantendrá la intervención militar y policial en las zonas de conflicto. El mandatario inscribirá a su organización política, Acción Democrática Nacional ADN. El plazo vence el próximo mes. En agosto se realizarán las elecciones primarias y en septiembre la inscripción de candidatos presidenciales. Con estas acciones, Noboa pretende desmarcarse del pelotón de competidores para las elecciones de 2025. Un informe de la Organización Mundial de la Salud advierte que las epidemias de VIH, hepatitis víricas y otras enfermedades de transmisión sexual causan 2.5 millones de muertes al año en Ecuador. Entre 2022 y 2023 se registra un incremento de contagios de VIH, por lo que las autoridades insisten a la población para que se realice pruebas y detectar a tiempo el diagnóstico. En el mundo, las infecciones por VIH y hepatitis viral aumentaron significativamente. Así lo advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud, el cual señala que en 2022 se produjeron 630.000 muertes relacionadas al virus de inmunodeficiencia adquirida, 15% en niños menores de 15 años. Mientras en ese mismo periodo se reportaron 1.3 millones de muertes por hepatitis vírica, 2 millones de fallecimientos más que en 2019. El documento de la OMS revela que las enfermedades de transmisión sexual provocan serios desafíos en la salud pública. Las poblaciones más afectadas son los hombres que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, quienes se inyectan drogas, los trabajadores sexuales, las personas transgénero y los presos.
Desde 1984 hasta 2023, Ecuador ha detectado 79.746 casos de VIH. Solo en 2023 se hallaron 5.154 nuevos contagios y en la actualidad 40.000 pacientes reciben tratamiento. Las nuevas infecciones se concentran en 5 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Santo Domingo y El Oro. Autoridades sanitarias y organizaciones que luchan por la prevención de las enfermedades de transmisión sexual redoblan sus esfuerzos y campañas de concientización, ampliando el acceso a pruebas y tratamiento para detectar los casos a tiempo. 30.000 infectados con VIH y hepatitis C mediante transfusiones de sangre contaminada serán indemnizados. Los contagios ocurrieron desde 1970 hasta 1990 en Reino Unido. Los detalles han sido revelados tras una investigación de 5 años, como informa Pedro Jiménez. Durante décadas, por la escasez de sangre en Reino Unido, las autoridades importaron lotes baratos desde Estados Unidos. Muchos de los donantes pagados eran personas de alto riesgo, entre ellos prisioneros, trabajadoras sexuales y drogadictos. El gobierno británico halló una solución a la demanda, especialmente para pacientes hemofílicos, pero al mismo tiempo se gestaba una tragedia. 30.000 personas resultaron contaminadas, principalmente con VIH y hepatitis C. Unas 3.000 han muerto. En 2018 se creó una comisión independiente para indagar más sobre este caso y las conclusiones fueron presentadas por el presidente de la investigación, el ex magistrado Brian Langstaff. Este desastre no fue un accidente. La gente puso su fe en los médicos y en el gobierno para mantenerlos a salvo y su confianza fue traicionada, dijo. El informe, en 7 volúmenes y 2.500 páginas, destaca una falta de transparencia, de rendición de cuentas, de destrucción de documentos y acusa a diversas entidades de ocultar la verdad y de no informar a las personas de los riesgos del tratamiento que recibían y en ocasiones incluso del hecho de que ya estaban infectadas. Señala a gobiernos sucesivos desde la década del 70, tanto por la negativa a compensar a las personas infectadas como por encubrir lo que estaba ocurriendo, y a funcionarios del Sistema Nacional de Salud que siguieron dando las licencias para la importación de esa sangre hasta 1986, y cómo se intentaron procesos de compensación en acuerdos extrajudiciales. This is a day of shame for the British state. Este es un día de vergüenza para el Estado británico, dijo el primer ministro Rishi Sunak. Y añadió que el informe muestra décadas de fracaso moral en el corazón de la vida nacional, desde el Servicio Nacional de Salud hasta la administración pública, pasando por ministros y los sucesivos gobiernos en todos los niveles. Ahora empieza un nuevo proceso para compensar a las víctimas. Se destinará el equivalente a unos $250.000 por cada uno, al menos en forma inicial, sin que esté definido si además habrá consecuencias en el plano judicial. 3 jueces de La Haya deberán decidir si emiten o no órdenes de prisión contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y jefes del grupo Hamas por crímenes durante la guerra en Gaza y el ataque terrorista de octubre. En el pasado, la Corte ha ordenado otros arrestos, por ejemplo, contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero estos no siempre se cumplen. La Corte Penal Internacional fue establecida en 2002 bajo el amparo del Estatuto de Roma para juzgar a responsables de crímenes de guerra en procesos que pueden tardar semanas, meses o años. Tiene en curso 17 investigaciones, ha dictado 42 órdenes de arresto, de las cuales 21 se han cumplido y 10 personajes han sido condenados. El primero fue Thomas Lubanga en 2012, criminal de guerra, jefe del movimiento rebelde en República Democrática del Congo, sentenciado a 14 años de cárcel por el reclutamiento de niños para la guerra. Otras figuras con órdenes de arresto son Omar al-Bashir, exdictador de Sudán imputado por genocidio, y el presidente ruso Vladimir Putin por el secuestro de niños ucranianos llevados a Rusia en medio de la invasión. Pero Rusia no reconoce autoridad ni jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Putin solo podría ser detenido si llegara a pisar uno de los 124 estados firmantes del Estatuto de Roma, entre los que tampoco están China, Estados Unidos ni Israel. Justamente cuando el fiscal británico Karim Khan apunta a la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant.
Lo señala por crímenes contra la humanidad, la situación de hambre de miles de civiles a los que se les niega alimentos y ayuda humanitaria, tratos crueles y homicidio intencional durante la guerra en la Franja de Gaza contra el grupo Hamas. 3 jefes de esa organización también están en la mira por el ataque terrorista en Israel que dio origen al conflicto. El líder en Gaza, Yahya Sinwar, el jefe político del movimiento de resistencia islámica, Ismail Haniyeh, y el jefe de las brigadas Al-Qassam, Mohamed Al-Masri, los acusa de exterminio, la toma de rehenes, violaciones sexuales, tortura y asesinato. Ese ataque dejó 1.200 muertos. El grupo Hamas rechazó las pretensiones de la corte y no entregará a sus líderes. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu condena que la corte ponga al mismo nivel al Estado de Israel y al grupo terrorista. Si la corte dicta las órdenes de arresto, los movimientos internacionales de las personas acusadas estarán muy limitados y el cumplimiento de esas detenciones dependerá exclusivamente de los gobiernos y la policía de los países que reconocen la autoridad de la Corte Penal Internacional, cuyos jueces tienen que determinar primero si existen causales para emitir esas órdenes. La defensa concluyó este martes su presentación en el juicio penal de Donald Trump por el pago a cambio de silencio. Fueron 90 minutos de testimonios sin que el expresidente subiera al estrado. Los detalles con María Santana de CNN en español. El histórico juicio penal contra el expresidente Donald Trump entró este martes en su recta final. Tanto la fiscalía como la defensa terminaron de exponer sus casos ante el jurado. La defensa solo presentó a 2 testigos a lo largo de 2 días y a pesar de haber expresado en varias ocasiones que quería testificar, finalmente el expresidente no subió al estrado. La fiscalía, por su parte, presentó a 20 testigos a lo largo de 19 días. El más importante de ellos, Michael Cohen, el ex abogado personal de Donald Trump, quien declaró que Trump estaba al tanto del pago de $130,000 para silenciar a la actriz de cine para adultos sobre una supuesta relación sexual entre ella y Trump. Durante el contrainterrogatorio de la defensa, Cohen admitió que ha mentido en repetidas ocasiones, incluido bajo juramento, sobre los detalles claves de esa transacción. También admitió que se robó miles de dólares de la organización Trump y que odia tanto a su antiguo jefe que desea verlo y que se pudra en la cárcel. El juicio va a continuar el próximo martes. El juez va a instruir al jurado después de que escuchen los argumentos finales de ambas partes y luego esos 12 neoyorquinos empezarán sus deliberaciones y tomarán una decisión sobre la culpabilidad o inocencia del expresidente Donald Trump. Escalada en la crisis diplomática entre Argentina y España, el gobierno de Pedro Sánchez decidió retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, mientras que el presidente argentino Javier Milei dice que no pedirá perdón por sus declaraciones sobre Sánchez y su esposa y que regresará a España en junio. Aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, ensucia. La declaración de Javier Milei en un discurso en la convención del partido Vox en Madrid desató la reacción del gobierno de España, anunciando el retiro de su embajadora en Buenos Aires, que ahora han dicho será definitiva. Y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. El vocero de la Casa Rosada dice que dejar a los españoles residentes en Argentina sin embajador es una decisión delirante y que no actuarán de igual manera. Entendemos que la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, el intercambio de conceptos o las diferencias que puedan tener. España quiere que Milei pida perdón por sus palabras, pero el presidente ha dicho no, que es a él a quien antes el gobierno español tachó de fascista y drogadicto. Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? ¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal a dinamitar la relación entre 2 países? A pesar del estado de la relación diplomática, Javier Milei dice que volverá a España el 21 de junio a recibir un reconocimiento por su defensa de las ideas de libertad y lanzó un desafío a Pedro Sánchez vía redes sociales donde publicó:
Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre. Aviso, yo viajaré a recibir el premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona, en medio de una situación que mantiene activa la polémica entre ambos presidentes. Tras el paso de 10 tornados por el centro de Estados Unidos, miles de personas aún no tienen electricidad. Incluso hay familias que se quedaron sin hogar. Telemundo con el informe. El mal tiempo continúa azotando a comunidades en el sur y medio oeste del país. Las imágenes muestran el poder de la naturaleza, golpeando con al menos 10 tornados a Oklahoma. Algunas personas resultaron heridas y casas destruidas. En Kansas se vivieron escenas similares, con tormentas que generaron vientos de más de 100 millas por hora, derribando estructuras y dejando a más de 15,000 hogares sin servicio eléctrico. En Houston, donde el número de muertes continúa aumentando por la tormenta, la situación para muchas familias es crítica. Luego de que vientos huracanados destruyeran parte del tendido eléctrico, familias viven por cuarto día consecutivo, lo que describen como una verdadera pesadilla que parece no terminar. En este complejo de apartamentos, decenas de familias no tienen electricidad y tampoco un techo. Demasiado fuerte porque aparte de ellos hay muchos más niños. Y estamos viviendo una situación ahorita demasiado vulnerable. Las altas temperaturas han empeorado aún más la situación. Sin electricidad, familias prácticamente están viviendo afuera de sus apartamentos porque no han sido reparados. Las autoridades están pidiendo calma. A más del 80% de los usuarios que perdieron el servicio eléctrico se les ha restaurado. La ayuda federal y estatal, dicen las autoridades, ya viene en camino. La tribuna de los Shiris en el norte de Quito desaparecerá. Los trabajos para su demolición empezaron esta semana. Valeria Navarro informa qué obra será levantada en su lugar y cuánto tiempo demorará. Quito se quedará sin la tribuna de los Shiris, ícono de manifestaciones, encuentros políticos, culturales y cívicos desde 1970. Esta estructura de hormigón armado de 109 metros de largo y 8 de alto empezó a ser desmontada esta semana. En su lugar, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas construirá un bulevar que será inaugurado en diciembre en las fiestas de Quito. La demolición no ha sido comunicada a todo el público. Residentes del sector sí están de acuerdo porque la tribuna pasa abandonada parte del año y se ha convertido en un sitio inseguro. Esto se convirtió en un urinario público, libador, cantina para que vengan a libar. Otras personas, en cambio, consideran que se borra la historia de un lugar simbólico de luchas y resistencias. Donde defendíamos libertad de expresión, de abusos, de tiranía. La tribuna es popular, pero según el Instituto Metropolitano de Patrimonio, no reúne los criterios para ser considerado un bien patrimonial. El proyecto costará $800,000 y se divide en 3 fases. Hasta el 27 de mayo se retirarán vallas, cables y postes. Desde la última semana de mayo hasta finales de agosto será la demolición de la estructura. La construcción del bulevar empieza en septiembre y concluirá a finales de noviembre. El bulevar tendrá áreas verdes y será un lugar de tránsito. Una de las preocupaciones de los comerciantes del sector es si la zona azul será mantenida. La empresa metropolitana de obras públicas respondió que sí. 32 generadores que funcionan con combustible líquido derivado de petróleo son instalados en Quevedo. Desde agosto de este año aportarán más de 54 megavatios de electricidad, informa Odette Camacho. 120 técnicos trabajan en la instalación de 32 generadores en la central térmica Quevedo 2. El área asignada es el patio de los bloques Bahía 1, Bahía 2 y UTU 1, desde donde a partir del 15 de agosto se engancharán al sistema nacional. En este mes han empezado con la etapa constructiva, es decir, labores de mantenimiento y limpieza. Los generadores son motores marca Hyundai del año 2023 que funcionan dentro de contenedores. Cada uno tiene capacidad para producir 1.7 megavatios de electricidad y usan full oil. En total sumarán 54.4 megavatios que equivale al consumo mensual de 120,000 familias de 4 miembros. Estos generadores son años actuales, ¿no? O sea, justamente a diferencia de los otros que tenemos nosotros del 2011, mejoras en los turbos cargadores, pull box de nueva tecnología, sistemas electrónicos de control.
La Corporación Eléctrica del Ecuador los adquirió el año pasado por $65 millones, valor que incluye su instalación. Esta es la primera inversión en la central desde su creación en el 2011. Hasta ahora solo se había destinado fondos al mantenimiento para asegurar su operatividad. De acuerdo con CELEC, la capacidad de reserva del combustible de la central es suficiente para garantizar el funcionamiento de los generadores. Está previsto que otras 5 unidades de generación eléctrica arriben a la central Santa Elena 2 el 25 de mayo y empiecen a operar a finales de julio, con una inversión de $7.7 millones. Esto como parte del plan del gobierno para superar la crisis eléctrica de cara al estiaje previsto para este último trimestre del año. En Ecuador, la importación de bienes de capital y materias primas fundamentales en los procesos productivos cae de manera sostenida en los últimos años. La falta de inversiones termina afectando no solo la elaboración de productos, sino también su consumo. Lenín Artieda explica lo que sucede. El 70% de importaciones que realiza el país corresponde a bienes de capital y materias primas. Los bienes de capital son las maquinarias, herramientas, computadores que se utilizan para un proceso productivo. En cambio, las materias primas son los bienes que se procesan y transforman en otros productos. Para producir en el Ecuador hay que importar insumos, ya sea porque no existen en el país o porque son más baratos en otros lados. Y son esos insumos los que se están importando en menor cantidad, evidenciando que se está fabricando y vendiendo menos. Las cifras señalan que en el primer trimestre del 2024 se importaron $2.098 millones en materias primas, lo que representa una disminución del 10% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Y en bienes de capital, 1.339 millones, un 7% menos. Particularizando los ítems que han tenido un mayor descenso en lo que va del 2024, se observa que el mayor impacto lo tiene la importación de vehículos y partes y los cereales, con un 22% de decrecimiento. Los productos resultantes de la fundición de hierro y acero, fundamentales para la construcción, muestran una reducción del 14%, y los alimentos para animales cayeron en un 12%. Ahora, que el país importe cada vez menos insumos productivos es una realidad que se viene repitiendo en los últimos años. En el primer trimestre del 2022 se importaron $4.220 millones. En el 2023 ese valor cayó a 3.762 millones y en el 2024 se ubica en 3.437 millones. Las razones son diversas, pero básicamente apuntan a la incertidumbre económica. Por ello, la evidencia relata que las empresas no invierten más allá de lo estrictamente necesario y gestionan sus procesos productivos con lo que tienen. Tras 4 meses cerrado al público, la SPOL permite el acceso al Cerro Prosperina, ubicado en las inmediaciones del campus. Es una alternativa para practicar senderismo y ciclismo, pero antes deberán registrarse. En el siguiente reportaje les contamos cómo. La Escuela Superior Politécnica del Litoral facilita el acceso a las inmediaciones del Cerro de Vegetación Prosperina, que rodea su campus. Son aproximadamente 180 hectáreas de bosque protegido que desde enero fueron cerradas al público para analizar su flora y fauna, evaluando posibles amenazas. En este momento lo que estamos replanteando son estrategias de conservación para el bosque protector de la Prosperina. Entonces estamos nuevamente reabriendo las puertas del bosque, pero con ciertas estrategias de conservación donde estamos reorganizando la casa. Estableciendo áreas para ciclismo, senderismo, turismo y más. Pero no todo el bosque estará abierto. Habrá restricciones. Porque hemos encontrado que existen especies que tienen particularidades importantes de conservación. Para acceder al cerro, los visitantes deberán primero llenar un formulario en la página web del SPOL. Les pedimos información simplemente básica de si vienen a hacer senderismo, si van a venir a bicicleta o si van a venir a caminar y quiénes van a ingresar al campus para poder comenzar a tener un registro. Y también les informamos cuáles son las actividades que se permiten y sobre todo qué es lo que no se permite en el momento que van a ingresar a nuestro bosque protector. El plan cuenta con la debida aprobación del Ministerio del Ambiente. Violencia, la estela imparable.
Anoche se registraron 2 ataques armados en El Oro y también en Manabí. En Machala, 3 personas fueron asesinadas, mientras que el otro caso sucedió en una cancha en Manta, donde hubo 4 muertos. Diego Cuenca describe los hechos. 5 hombres a las 8 de la noche irrumpieron en un edificio que está a 9 cuadras del Parque Central de Machala, en El Oro. Según la policía, los criminales con pistolas y subametralladoras llegaron a un carro y fueron hasta el 2º piso. Bastaron 3 minutos para disparar contra las personas que estaban reunidas en la sala de un departamento. 2 hombres fueron asesinados en ese sitio. Otros se lanzaron por la ventana. Uno cayó de cabeza y murió en la calle. Otro quedó herido y fue trasladado al hospital junto con una mujer que también recibió impactos de bala. En total hay 3 fallecidos. Uno de ellos es un joven de 27 años que no tiene antecedentes penales y los otros fueron identificados como alias Ñorqui y alias Don Fa. Según el intendente, el triple crimen tiene relación con la disputa entre bandas delictivas. Los 30 locales comerciales que están en las calles Marcel Aniado y Santa Rosa cerraron en medio de la balacera. Los agentes de criminalística recogieron 25 restos de bala. Eran las 7 de la noche cuando sicarios llegaron en 2 carros a una cancha deportiva del sector La Pradera, en Manta, Manabí, y con sus armas dispararon contra los jugadores de vóley. 4 fallecieron y otros 8 quedaron heridos. Las víctimas tenían entre 35 y 60 años. Aún no está claro el motivo de la masacre. En el sitio la policía encontró un panfleto con el nombre de una banda criminal que se atribuye a este ataque y otros que ocurrieron durante el fin de semana. Y en Guayaquil hubo 4 ataques armados anoche y esta madrugada. En uno de los casos, el cuerpo de la víctima fue abandonado en plena vía pública cerca de un plantel educativo, como lo reporta Vanessa Robles. El último caso ocurrió a las 5:55 de la mañana de este martes. El cadáver de un hombre amarrado de pies y manos, con una funda en la cabeza, fue encontrado envuelto en una sábana a un costado de un colegio, en las calles José Mascote y Piedrahíta, centro de Guayaquil. Según el parte policial, la víctima tenía heridas de un objeto cortopunzante. Información del ECU 911 y una mancha de sangre en el piso. Llevaron a los uniformados desde ese punto hasta un domicilio, a 100 metros del sitio. Los agentes ingresaron hasta el inmueble y detuvieron a una persona como presunto autor del crimen. Según detalla el parte policial, también buscan a 2 mujeres y un hombre, de quienes se sospecha ayudaron a sacar el cuerpo de la casa. Hasta el cierre de este informe, la víctima no había sido identificada por falta de documentos. A las 10:30 de la noche de lunes, en la cooperativa Sergio Toral, distrito Nueva Prosperina, una llamada al ECU 911 alertó sobre el cuerpo de un hombre tirado en un botadero de basura junto al acueducto popularmente conocido como Canal de la Muerte. Según el parte policial, el fallecido tenía un disparo en la cabeza. A las 8:30 de la noche en Sauce 6, norte de Guayaquil, el ECU 911 alertó a la policía sobre el cadáver de un hombre de 30 años que quedó tendido en esta peatonal. Según testigos, él llegó con el sicario en una moto y a los pocos minutos recibió los disparos. Esta madrugada también se reportó una balacera en la calle Domingo Comín, sur de Guayaquil. Según la policía, desde un auto, hombres dispararon contra el conductor de otro vehículo. La víctima logró pedir ayuda y ser trasladada a un hospital. El carro donde iban los atacantes se accidentó y en su interior, la policía encontró municiones. Entre abril y mayo, el Colegio Provincial de Médicos de Guayas receptó 60 denuncias de doctores en zonas rurales que fueron víctimas de extorsión, amenazas y otros riesgos. Ahora el gremio plantea al Ministerio de Salud Pública que mejore las condiciones salariales y también de seguridad, como lo informa Bessie Granja. Que mejoren las condiciones salariales y de seguridad para los 5.900 médicos rurales en el país. Es lo que plantean representantes del Colegio Médico Provincial de Guayas, quienes entre abril y mayo de este año receptaron 60 denuncias de extorsión y amenazas contra estos profesionales. Panfletos que llegan a cada una de las áreas rurales. Y no solo estos panfletos de amenazas, llegan correos electrónicos
causando una gran intimidación. La denuncia surge tras el asesinato del doctor rural Steven José Aguirre, de 25 años, quien fue atacado el 14 de mayo pasado por delincuentes mientras se movilizaba a su trabajo en un centro de salud público en el cantón El Empalme, en Guayas. Los voceros aseguran que el programa de medicina rural, que data de 1978 en Ecuador, no se ha ajustado a las condiciones actuales. ¿Cómo puede ser posible que un médico rural, haciendo las mismas labores que un médico general de primer nivel, cómo puede ser posible que con la misma formación académica termine recibiendo $873, mientras que un médico con los mismos conocimientos y con el mismo trabajo en el primer nivel percibe un sueldo de $1.676? Además, el gremio solicitó al ministro de Salud, Franklin Encalada, la creación de un organismo técnico que canalice mejor estas denuncias y más resguardo. También plantea que el año de medicina rural deje de ser obligatorio y quienes acepten cumplirlo sean compensados con mayor acceso a posgrados médicos y a concursos de méritos y oposición en la red de salud pública. El gobierno implementó un espacio de información semanal para que los ministros o delegados rindan cuentas, compartan anuncios y respondan a la prensa. La Secretaría de Comunicación está aplicando un nuevo mecanismo para acercar la función ejecutiva a la ciudadanía. Luisa María Heredia con el informe. Con el encuentro del viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, con un grupo de periodistas, el régimen inauguró un espacio para la comunicación oficial que pretende mejorar la relación con la prensa. La idea es que se haga a inicios de cada semana. Este esquema lo deberá aplicar cada ministerio. Debe designar a un representante de la cartera de Estado que será el encargado de exponer cuáles son las principales acciones que se han desarrollado y hacer anuncios importantes. También responder a las inquietudes que planteen los medios. Algo similar a lo que había hecho ya el ministro de Transporte y Energía encargado, Roberto Luque, a propósito de la crisis energética. El único miembro del gabinete que ha tenido encuentros periódicos con la prensa. En unos casos, como el de la ministra del Interior, Mónica Palencia, la de Trabajo, Ivonne Núñez, o la canciller, Gabriela Sommerfield, los pronunciamientos se han centrado en esporádicas entrevistas. En otros, como el del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, o el de Gobierno, Miquel Esensi Contugui, o el de Economía, Juan Carlos Vega, casi no se vierten declaraciones. Hay un cambio en el modelo comunicacional del gobierno de Daniel Noboa, que tiene como objetivo comunicar lo que se hace y lo que se va a hacer, en un diálogo más cercano, y que no esté limitado solo a los eventos oficiales, los comunicados y las redes sociales, y que no tenga como exponente único al presidente. Es decir, Vélez busca establecer una verdadera comunicación de gobierno, con portavoces de todos los ministerios y un vocero de la presidencia, que era el rol que de alguna manera se había centralizado en su antecesor, Roberto Isurieta, quien resulta elegido para desempeñar esa función. Tendrá mayor visibilidad y la tarea de fortalecer con la difusión de información la imagen del Ejecutivo de cara a la próxima campaña electoral. La sesión solemne de la Asamblea Nacional para el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa ya fue convocada. Empezará a las 11 de la mañana de este viernes 24 de mayo, fecha en la que se conmemora la batalla del Pichincha. Intervendrá Henry Cronfre, presidente de la función legislativa, y el presidente Daniel Noboa. Aún no se confirma cuánto van a durar sus discursos. El Parlamento suspendió sus actividades durante 2 días mientras se desmontan las curules y se prepara el salón plenario para el acto de este viernes. El Legislativo aprobó en segundo debate reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre los cambios se crean juzgados especializados en violencia sexual, así como unidades también especializadas en Fiscalía y Policía. Patricio Díaz informa que se regula además el ingreso a la función judicial. La Asamblea crea unidades judiciales especializadas en violencia sexual. El Pleno decidió que este tipo de casos ya no vayan a los juzgados de violencia contra la mujer y la familia como hasta ahora, sino que se traten por jueces especializados en ese tema. El interés, según los asambleístas, es que el conocimiento específico de los magistrados en violencia sexual beneficie a las víctimas y garantice sus derechos. La norma dispone que también la Fiscalía y la Policía creen unidades especializadas de investigación de delitos de violencia sexual. Las unidades judiciales, las unidades de Fiscalía que en la actualidad llevan estos casos, en su mayoría son multicompetentes.
no están sensibilizados con la problemática, no conocen de la norma, no tienen especialización en enfoque de género. La reforma recibió 92 votos a favor de todas las bancadas, excepto el oficialismo, que votó en contra. Entre otros temas, esta bancada también tenía observaciones sobre la creación de nuevos juzgados. La reforma incluye, por ejemplo, el que se verifique la idoneidad psicológica de quienes ingresen a la función judicial, las jornadas laborales de los servidores judiciales y las causales para su cese. El proyecto pasa al presidente de la República para sus observaciones. Si las tiene, regresa a la Asamblea mediante un veto. Un juez allanó el camino para que el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez, se reincorpore a su curul. Él tiene un impedimento para ejercer cargo público por un informe de la Contraloría, pero este ya prescribió según la sentencia. El contralor Mauricio Torres dijo que con esto se sienta un precedente negativo y por esta razón apelará la resolución. Una acción de protección abre el camino para que el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez, pueda regresar a su curul. Pero lo que para él es una buena noticia es un pésimo precedente para el contralor Mauricio Torres. Esa historia empezó en 2018 cuando la Contraloría impuso a Chávez una multa de $7,300 y la destitución de su cargo en el directorio de Petroecuador. Lo halló responsable de autorizar 2 años atrás un crédito entre el Banco Industrial y Comercial de China y Petroecuador por $970 millones con garantía soberana del Estado ecuatoriano, sin tener atribución legal y sin que se emitan las garantías de ese préstamo. Chávez presentó un recurso de revisión que le fue negado y ahí radica el mano a mano entre la Contraloría y la Justicia. El juez consideró que el impedimento inició en 2021 cuando fue notificado y que ya se cumplió. El contralor, en cambio, cree que el asambleísta debió agotar todos los recursos, incluido recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y que el asambleísta así lo hizo, pero que esto solo se resolvió en febrero de este año, por ende sigue inhabilitado. Lo vamos a adoptar como un precedente. A futuro puede traer muchos problemas, porque en este momento, cuando la Contraloría ya destituya a un servidor, ese momento ya nos toca inscribir en el Ministerio de Trabajo. Pero si ese servidor puede todavía presentar impugnaciones, puede ir al contencioso. No, eso ya no importa. Nosotros ya debemos inscribir. Hace 5 semanas el Consejo de Administración Legislativa CAL acogió ese impedimento. Por esto no puede volver en este momento a su curul. El asambleísta cree que sí y por eso interpuso la acción de protección. Este lunes el juez José Cornejo resolvió aceptarla parcialmente y declarar que existió vulneración a los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso. El contralor dijo que espera la notificación de la sentencia para apelar. La producción de derivados en la refinería de Esmeraldas se redujo en relación al año pasado. La mitad de lo que genera esa planta son residuos y la mayoría de combustibles para el consumo nacional deben importarse. Francisco Garcés con los datos. En 90 días el gobierno lanzará un concurso internacional para repotenciar la refinería de Esmeraldas, porque ahora la mitad de su producción son desechos y solo el 50% son combustibles de alto valor. La intención del proyecto es instalar tecnología para bajar esos residuos al 5% y subir la producción de combustibles como gasolinas, diésel y gas, y que a la vez cumplan con las normas ambientales que se aplican en otros países. En el primer trimestre, la producción de derivados en la refinería de Esmeraldas cayó en 13,9% en relación al mismo periodo del 2023. Es la planta refinadora más grande del país. Produce más del 60% de los combustibles nacionales. Las refinerías de Shushufindi y La Libertad el otro 40%, aunque entre las tres no abastecen la totalidad del consumo en el país. Lo que más produce Esmeraldas es gasolina extra. Hasta marzo entregó 2,1 millones de barriles, 7,8% menos que el año anterior en el mismo lapso. Es el único combustible que producido en el país abastece totalmente la demanda. Pero el país importa gasolinas de alto octanaje como insumo para producir otros combustibles, aunque ahí no está el mayor problema. Este radica en la producción de diésel y de gas licuado de petróleo por 2 motivos. Porque su producción está a la baja en la refinería de Esmeraldas y por eso se debe importar más para cubrir la necesidad del país.
Esa refinería produjo 1,9 millones de barriles de diésel, 4,9% menos que en los mismos meses del 2023. Ese diésel solo abastece el 21% del mercado y por eso se debió importar 4 millones de barriles para cubrir la demanda. Y de gas, Esmeraldas produjo 174,000 barriles, 31% menos en relación al primer trimestre del 2023. La producción nacional de gas es solo el 8,5% de lo que se necesita y por eso en ese periodo fue necesario importar 4 millones de barriles. La refinería de Esmeraldas funciona desde 1977 y su modernización busca subir su producción de 55,000 barriles a 90,000 barriles de combustibles al día. CNT emitió una respuesta a Televistazo ante las coactivas que enfrentan exclientes. Personas de la tercera edad que están en juicio reclaman porque desconocían de esas deudas. Elaine Sánchez informa qué acciones se ejecutan en esa empresa pública. Las coactivas y cancelación de contratos de CNT son dos temas fundamentales que preocupan a clientes y herederos de deudas que deben cancelar valores que en muchos casos superan los $500. ¿Qué pasa con CNT y cómo están respondiendo? Con cambios a corto plazo, dice la empresa. Según sus datos, hasta abril más de 26,000 clientes cancelaron contratos. Lo primero que hemos hecho es conocer y reconocer. Conocer en qué estamos fallando y reconocer que estamos fallando para poder mejorar. En los procesos de coactiva, la empresa recuerda que son obligaciones que los deudores deben cumplir, ya sea como herederos o titulares del valor pendiente. Esta vez se aplicarán notificaciones tempranas para evitar que se acumulen deudas. También se habla de excepciones para personas en situación de vulnerabilidad, como usuarios de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad. En el caso de las devoluciones de equipos, el objetivo es no poner más trabas a los clientes y respetar la decisión de cerrar los contratos. De momento, la empresa investiga supuestos turnos falsos que se han originado y están saturando el sistema. Según especialistas, es importante hacer valer los derechos como clientes o usuarios de un servicio y asimismo exigir que las notificaciones por deudas sean realizadas como es debido. La Universidad de Espol en Guayaquil creó un programa de estudios para que jóvenes puedan adquirir habilidades tecnológicas para que encuentren trabajos remotos en compañías extranjeras. Diego Cuenca con los perfiles que mayor demanda tienen. Los jóvenes no encuentran empleo en Ecuador y ahora le apuestan al trabajo remoto que ofrecen empresas internacionales como parte de la nueva dinámica laboral en el mundo. Por eso, la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil, Espol, realizó este martes una jornada de conferencia para enseñar a los profesionales o estudiantes a conectarse con las plataformas donde puedan encontrar una oportunidad laboral vía telemática. El evento gratuito se llamó Yobatón y asistieron 400 interesados. En la mayoría de las plataformas, el 40% de los proyectos o de las ofertas que existen son a nivel tecnológico. Entonces nosotros cogemos ese nicho de necesidad, preparamos o incubamos a los chicos. Según el Foro Económico Mundial, para este 2024, las compañías extranjeras generarán cerca de 3 millones de plazas de empleo remoto y estiman que la demanda no podrá ser cubierta por la falta de trabajadores con el perfil adecuado. En el caso del Espol, empezará a preparar al talento joven mediante 3 programas que durarán 6 meses. Un reclutador de empleados de una empresa de tecnología de Estados Unidos estuvo en el Yobatón y describió cuáles son los perfiles que buscan. Bueno, ahí tenemos lo que es ciencia de datos, análisis de datos, desarrollador de software, ingeniero en inteligencia artificial, que es lo que ahorita está en el boom. Un sueldo promedio para un desarrollador junior, ¿sí? En Ecuador o en Sudamérica, una empresa de Estados Unidos te puede estar pagando, si quiere, unos $25,000 al año. Estamos hablando de casi $2,000 al mes. Axel Espinosa está por graduarse como ingeniero en mecatrónica, pero en paralelo se ha especializado en ciencia de datos y desarrollo de software para conseguir un trabajo remoto mientras estudia en la universidad. Tenemos una jornada normal de 8 horas, pero las empresas de afuera no necesitan que nosotros estemos allí. Es decir, nos ahorramos tiempo en cuanto a transporte y dinero también, y ellos solo se preocupan porque les presentamos los entregables. Los postulantes para trabajar por vía telemática también deben desarrollar habilidades para adaptarse a los horarios y aprender el idioma del país de origen de su empleador, que en la mayoría de casos es el inglés.
Un nuevo estudio determina que el uso del cigarrillo electrónico puede producir cáncer al pulmón en un periodo de 15 años. Hay dispositivos que contienen nicotina y otros no. Además, no tiene olor, pero sí sabor. Valeria Navarro con las advertencias. Los consumidores de cigarrillos electrónicos o vapeadores tuvieron este martes una mala noticia. Un estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón determinó que el vapeo tiene el mismo impacto nocivo que el tabaco tradicional y que podría producir cáncer de pulmón en 15 años. En Europa, el consumo de estos dispositivos se da desde los 13 años. En Ecuador, un estudio de la Universidad Espíritu Santo dice que los estudiantes de colegios y universidades privadas son los que más lo consumen. Al no tener olor desagradable y venderse con sabores y fragancias, se ha convertido en moda entre los jóvenes. El cigarrillo electrónico no sirve para disminuir la carga de nicotina de un paciente que quiere dejar de fumar. Hay dispositivos que contienen nicotina y otros no, pero de todas formas son cancerígenos porque, aunque no contengan esa sustancia química, contienen elementos contaminantes. En los atomizadores y en lo que se aeroliza se encuentran también los metales pesados y nitrosaminas, que también son carcinogénicos, no solo es la nicotina. Los cigarrillos electrónicos también son adictivos. Sus usuarios lo utilizan de 11 a 30 veces en el día y puede ocurrir que nadie en su entorno se entere porque no emite señales de alerta hasta que repercuten en su salud. Una comedia y un homenaje a la música nacional son las propuestas que se exhibirán en los teatros de Guayaquil, Quito y Cuenca también. Además, una ópera infantil que busca promover la preservación de la fauna amazónica mediante el arte. Vanessa Robles con la agenda cultural. Ellos son los 63 niños del coro infantil José María Rodríguez, que presentan la ópera Tajuno y la Luna, que busca promover la preservación de la fauna amazónica mediante el arte. Los participantes de entre 8 y 16 años han ensayado desde enero. Será en el Teatro Principal de la Casa de la Cultura en Cuenca el 22 y 23 de mayo a las 8 de la noche. La función dura 35 minutos. Baja las patas de la mesa. Actor Money es la obra de teatro que se estrena este jueves 23 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro del Ángel, en el norte de Guayaquil. Los protagonistas cuentan su historia. Artistas con mala suerte en el arte que harán todo lo posible para sacar adelante a su familia con su talento. Deriva es la propuesta musical que se presenta en el Teatro Variedades en Quito este 23 de mayo a las 7 de la noche. La presentación dura 1 hora y homenajea géneros como el pasillo, San Juanito y danzante, mediante el estilo denominado guitarra quiteña. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Osvaldo Moreno, consultor político, para analizar los cambios en la línea de comunicación del gobierno. También Jorge Ortiz, periodista e internacionalista, sobre el pedido de la Corte Penal Internacional para arrestar a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y también a líderes de Hamas por crímenes de lesa humanidad. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana. Las noticias actualizadas y a toda hora también en ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.